en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El mensaje de esta preciosa mañana es: ¿por qué y para qué nació el Señor Jesucristo? Cuestionar el santo nacimiento de nuestro Redentor, en primer lugar, es blasfemar. Y todo aquel que blasfema contra la obra, el manifiesto y el poder inescrutable y bendito del precioso Espíritu Santo, dice la Biblia que es reo de juicio eterno. Consideremos primero por la palabra de Dios y la doctrina por qué nació el Señor Jesucristo. Los evangelios de Mateo y Lucas están de acuerdo en que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de una madre virgen sin la intervención de un padre humano. La doctrina del nacimiento virginal de Jesús ha tenido la oposición de teólogos liberales por muchos años, y esto siempre se ha dado, y el Señor lo ha permitido, pero no porque Él se agrada, sino porque en aquel día estas personas darán cuenta al Señor por qué se oponen a la santa palabra de Él, por qué ellos, sin carecer de respaldo bíblico, sino que lo hacen de una manera racional, intelectual, quieren sobresalir a la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Sin embargo, de todo esto, no se puede negar que el profeta Isaías prometió un niño nacido de una virgen que se llamaría Emmanuel, vocablo hebreo que significa Dios con nosotros, como enseña Isaías capítulo 7, verso 14. Esa predicción de Isaías, esa profecía, se hizo 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. El vocablo hebreo para virgen empleado por Isaías significa una virgen casadera, y nunca se emplea en el Antiguo Testamento para definir ningún otro estado que no sea la virginidad. Virgen casadera, que le da el carácter de ser una mujer casta, una mujer pura, una mujer limpia. Por eso esta apreciación de Isaías es de suma importancia acerca del nacimiento virginal, a fin de llenar los requisitos
para pagar por los pecados de la raza humana y traerle salvación. El Redentor debe ser en la misma persona verdadero Dios y verdadero hombre. Enseña la Biblia en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, del verso 23 al 26, que lo voy a leer. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito del nacimiento del Señor no es un propósito de mercadeo, ni es un propósito de negocio. Es un propósito de adoración, es un propósito de espera, es un propósito de anhelo de que las cosas culminan al final del último mes del año, pero que son renovadas, regeneradas, renacidas por el poder celestial del precioso Espíritu Santo. Este nacimiento virginal satisface estos tres requisitos. En primer lugar, la única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer. En segundo lugar, la única manera de ser hombre sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la única manera de ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Hay que recordar que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la fiesta de la Pascua y era un joven entre los 12 y 13 años, se quedó en Jerusalén y sus padres avanzaron hasta Belén y llegaron y dieron cuenta de que él no estaba allí. Se preocuparon porque muchos lo cuidaban. Ese es el deber del padre, preocuparse por su hijo. Y ellos sabían de que tenían que estar al cuidado porque había una promesa profética para la vida del Señor Jesucristo. Regresaron nuevamente a Jerusalén y lo encuentran al Señor hablando con los doctores de la ley, un joven entre los 12 y 13 años, hablando con los doctores de la ley, los hombres que conocían acerca de la ley mosaica, y le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Nos has puesto en mucha preocupación. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que me era necesario estar en los negocios de mi Padre? Oiga que esto es maravilloso, como el mismo Dios, hablando encarnado en la persona de un ser humano, estaba diciendo que él, como Dios y como hombre, había venido a un propósito santo enviado por el Padre. Como resultado, su concepción no fue por medios naturales, sino por medios sobrenaturales. Fue la sombra del Espíritu Santo que posa encima de María, y el poder sobrenatural de nuestro Dios deja en estado de embarazo a María, una virgen que fue escogida para ese momento y que cumpla la misión hasta que dé a luz, y seguía virgen. Bueno, ¿y cómo se explica eso? Ya pues la intelectualidad, la racionalidad, que expliquen cómo es esto. Nosotros tenemos que allanarnos sencillamente a la dulce y bendita palabra de nuestro Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así enseña el Evangelio de Lucas
En el capítulo 1, verso 35, dice claramente acerca del nacimiento del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Dios de lo sobrenatural hace cosas imponderables, inescrutables, inmarcesibles, divinas, que el pensamiento humano no puede, no ha podido ni podrá descifrar ni contender. Alabado sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Por eso se revela como una persona divina con dos naturalezas, una divina y otra humana, sin pecado. Al vivir y sufrir como ser humano, Jesús se compadece de las debilidades de los seres humanos. El Señor sabe y conoce cómo tenemos que sufrir y padecer los que estamos en Cristo a través de las pruebas, a través de las agresiones que el mundo nos hace. Por eso nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro santo intercesor, el Señor Jesucristo, que traspasó los cielos, estando Él en la tierra, los discípulos lo vieron cuando Él fue llevado al cielo y fue recibido en una nube de gloria. Por esa razón, como el divino Hijo de Dios, Él tiene poder para liberarlos a todos los hombres que le buscan a Él de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Pero Él como Espíritu, el Señor Jesús como Espíritu, no a través de una imagen, no a través de un cuadro, ahí no obra ni opera Dios. El Señor enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 18, de la manera como obró, como hizo en la vida del apóstol Pablo. Enseña la Biblia para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fue el llamado que el Señor Jesucristo le hizo al apóstol Pablo. Al apóstol le dijo: anda y predica, te envío a los gentiles, con esa gente que antes andaba, a ellos le vas a predicar de mí, a ellos le vas a testimoniar de mi gloria, cómo yo he cambiado tu corazón, tu mente, espíritu y alma, cómo el poder mío, que no lo tiene nadie, cómo el poder mío puede cambiar la mente, espíritu, almas y corazones de los hombres. Y además, como dice la Biblia, el perdón de los pecados solamente lo tenemos en el Señor Jesucristo. Pues entonces, ¿por qué nació el Señor Jesús? Ahí tenemos la primera respuesta. La segunda es: ¿para qué nació el Señor Jesucristo?
En 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay que acercarse a Dios solo por medio de Jesucristo, confiando en su muerte expiatoria para cubrir los pecados y pidiendo fe que conceda a nosotros, a los que le creemos, a su nombre y a su palabra, fuerza y misericordia que nos ayuden en todas las necesidades. No se debe permitir que ninguna otra cosa creada por las manos del hombre tome el lugar de Cristo en la oración. La unicidad universal del verdadero Dios y la unicidad universal del Redentor exigen que no se excluya a nadie de la oración en común. El orden de la creación, roto por el pecado, fue restaurado por Cristo, que se ofreció a mediar entre Dios y los hombres. Su mediación es universal. Por ser Dios, el mediador universal, por ser Dios y hombre, está solidarizado por los extremos. Por ser hombre, está más cerca de nosotros para mover nuestra confianza. Por eso el apóstol Pablo, en acento bíblico, expone ante la humanidad que Jesucristo es hombre. Alabado sea el Señor. Esa experiencia que tuvo Pablo, muchos deberían tenerla y muchos ansían tenerla. Hay muchos que dicen, Señor, si tú existes, preséntate a mí. Espéralo, invítalo, espéralo. Él no se hace de rogar. Cuando tú lo llamas, Él acude. Cuando tú pides, Él te da. Él te abre la puerta. Él dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por esa razón, para ello nació el Señor Jesús, para ser el mediador entre Dios y los hombres. No hay ninguna otra persona que pueda mediar entre nuestro Padre Celestial y los hombres, solamente Jesús. Porque en el nombre de Jesús, dice la Biblia, en el nombre de Jesús desbarataremos ejércitos, echaremos abajo muros, paredes, todo cuanto se oponga a la palabra de Dios y a la santa y sana doctrina. Ecuador, busca el santo rostro del Señor Jesucristo. Espera en Él, búscalo a Él, confía en Él, llámalo a Él, busca su palabra. Su palabra contiene más de 33,000 promesas. Escoge una y vas a ver cómo el Señor ilustra tu corazón, mente, espíritu y alma. Porque Él dice, si algo pidieres en oración, creyendo, recibiréis. Y no estés esperando recibir cosas materiales, no estés esperando recibir regalos grandes. El regalo muy grande, grandísimo, es su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. Que tengan todos ustedes una feliz noche en este día y mañana buscar el rostro del Señor. Alabado sea su santo nombre. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.